Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Citizen Tech por aquí. Bueno, recientemente en Taipei se llevó a cabo un evento de Bar Citizen donde los desarrolladores compartieron información valiosa sobre el futuro de Star Citizen. Vamos a desglosar las noticias más importantes y lo que significan para el juego. Mira, bueno, John Crew ya lo conocerán, lo hemos visto durante varios Inside de Star Citizen, también durante los Star Citizen Live. Bueno, es uno de los desarrolladores principales del juego, dio detalles sobre el nuevo sistema de gestión de recursos o Resource Management, por sus siglas en inglés, sería RM. Este sistema está destinado a revolucionar la forma en que manejamos nuestras naves, especialmente las multitripuladas. Pero a ver, ¿qué es exactamente la gestión de recursos? Bueno, imaginen que la nave es como un organismo vivo. El sistema RM les permite controlar cómo la sangre, digamos la energía, combustible, refrigerante, fluye por las venas, que serían los sistemas de la nave. Es un salto gigante desde el antiguo sistema de tuberías, ofreciendo un control mucho más preciso y realista. Según dejaron caer, en la versión 4.0 se espera ver este sistema implementado en las 10 o 15 naves más populares del juego. Recordemos que actualmente Star Citizen tiene entre naves y vehículos más de 200 creadas entre las volables y conceptuales. Ahora bien, respecto a la gestión de recursos, dijeron que no todas las naves tendrán una jugabilidad profunda con este sistema. Por ejemplo, una nave pequeña como la Gladius, con un solo nodo de ingeniería, no ofrecerá mucha complejidad en términos de Resource Management. También hicieron mención a los estándares de las naves, aclarando algo sobre el concepto de Gold Standard o estándar de oro, que contrario a lo que muchos pensábamos, no hay una definición única. Cada nave tiene su propia visión de lo que significa alcanzar el estándar de oro. En esencia, digamos que una nave en estándar de oro está lista para el lanzamiento, pero aquí viene lo interesante. Si se añaden nuevos sistemas al juego, una nave que antes era estándar de oro podría dejar de serlo. Esto implica una constante evolución y mejora de nuestras queridas naves, pero también a su vez podría implicar que queden obsoletas y que deban trabajar nuevamente sobre ellas, casi como un desarrollo permanente y sin límites, podría decirse. Cambiando de tema, seguramente te preguntaste alguna vez por qué las naves no tienen cubiertas retráctiles como los coches deportivos costosos. Bueno, según dejaron deslizar en Star Citizen, el cristal de las naves es prácticamente metal transparente. Es tan resistente que una cubierta retráctil como la de la Fury LX es más un lujo que una necesidad. Esto es algo que sucede también con la queridísima Carrack, que si bien aún no tiene activa su cubierta frontal retráctil, cuando la tenga no va a imponer una protección muy superior a lo que tiene actualmente esa gran nave. Supongo que esto puede generar alguna decepción, cosa que entendería lógicamente. Hablando de diseños innovadores, las naves grandes como la Idris o el Javelin tendrán múltiples puntos de carga en su interior donde vas a poder cargar suministros, municiones y también alimentos. Otra de las revelaciones fue sobre la posibilidad de que las naves sean flotantes en el futuro. Y no estamos hablando de que las naves floten en el espacio, sino literalmente que floten en el agua de los planetas. Aunque está lejos de ser una realidad, los desarrolladores están trabajando en mejorar la interacción de las naves con el agua. La meta es evitar que las naves exploten al tocar el agua y permitir que floten de manera realista. Imaginen aterrizar la nave en el océano de un planeta sin explorar. Suena realmente muy atrayente, pero también, siendo realista, muy distante en el tiempo. Por su parte, Erin Roberts dio esperanzas a todos los que esperan o esperamos la llegada de Pyro este 2024. Según él, las pruebas del server meshing, que como sabes es una tecnología crucial para expandir el universo del juego, son una señal positiva para que el lanzamiento de este sistema planetario se dé este año. Además, se aclaró que el cambio de la versión 3.23.2 a la 3.24 no afecta el objetivo del lanzamiento de la versión del parche 4.0, ya que había generado algunas dudas días atrás. Esto sugiere que el equipo está manteniendo su hoja de ruta a pesar de los cambios en la numeración de las versiones.
En cuanto a las naves, bueno, hubo algunas noticias interesantes. La Misk Raptor aún no tiene fecha de lanzamiento y aparecerá como activo de fondo en Escuadrón 42. La Banu Merchantman está en pausa por el momento debido a su estructura única que dificulta la integración de nuevos sistemas. La Polaris sigue progresando a buen ritmo, con John Crew muy emocionado por su interior, especialmente la sala de torpedos y la de ingeniería que en este momento se está terminando y ha quedado, nos dijo, muy diferente de los conceptos que han mostrado antes. Casualmente, respecto a los torpedos, han comentado que se van a cargar mediante una pista similar a las que se encuentran en los centros de distribución y serán muy costosos, especialmente los de tamaño 10, y esto lo veo muy pero muy lógico. Así que bueno, gente, este Bar Citizen nos ha dejado más datos sobre el futuro de Star Citizen. El nuevo sistema de gestión de recursos promete añadir una capa de profundidad a la jugabilidad, especialmente en naves grandes. La evolución constante del concepto de estándar de oro nos muestra el compromiso del equipo con la mejora continua. Y aunque algunas características como las naves que pueden flotar como un barco en el agua están lejos en el horizonte, bueno, demuestran la ambición y visión a largo plazo del proyecto. La posible llegada de Pyro este año es sin dudas la noticia más emocionante que podría marcar un antes y un después en la expansión del universo de Star Citizen. Ahora díganme ustedes, ¿qué opinan de estas novedades? ¿Qué característica les ha gustado más? ¿Creen que todas estas características a futuro implican un retraso permanente en el desarrollo del juego? Me gustaría conocer tu opinión al respecto, sobre todo cuando se habla de los conceptos de las naves, cuando una de estas alcanza el gol estándar y alguna característica hace que, bueno, al no poseerla, deje de tener esa etiqueta y quede obsoleta, lo que si se termina extrapolando a las más de 200 naves y vehículos parece algo de nunca acabar y hasta genera, digamos, cierta incertidumbre realmente, ya que parece no haber una meta o límite, sino que casi podría decir que se trabaja como si hubiera un cheque en blanco, lo cual creo que, bueno, no debería ser así. Pero por eso me gustaría conocer tu opinión al respecto. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió y te informó, obviamente podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También obviamente podés compartirlo y si no te suscribiste, dale, siempre vas a estar invitado a hacerlo. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, obviamente con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.